El almirante Jack Stone se encontraba en el puente de la plataforma de defensa orbital, muy por encima de la Tierra. Observaba las estrellas a través de los amplios ventanales, como cada mañana durante los últimos 3 años. Sin embargo, hoy se sentía diferente. La radio zumbaba con informes del sistema exterior que le revolvían el estómago de la preocupación. «Señor, tenemos confirmación», dijo la teniente Mary Johnson mientras se giraba desde su puesto. El capitán Cross tenía razón. Son reales y son enormes. Jack asintió lentamente. 3 días atrás, el capitán Ryan Cross había enviado un mensaje de emergencia desde su nave de exploración cerca de Neptuno. Afirmaba haber avistado naves alienígenas masivas en el borde del sistema solar. Al principio, nadie le creyó. El espacio era vasto y vacío. La Tierra había estado sola durante tanto tiempo que la mayoría de la gente se había olvidado de mirar el cielo nocturno. Pero ahora, los sensores de espacio profundo lo confirmaban. 12 naves enormes flotaban en la oscuridad más allá de Plutón, cada una del tamaño de una pequeña ciudad. Habían aparecido sin previo aviso y permanecían perfectamente inmóviles, como si esperaran algo. «Póngame en comunicación con la embajadora Cain», ordenó Jack. «Y comuníqueme con el presidente Hayes. Necesitamos activar los protocolos de primer contacto». Lisa Cain se había preparado toda su vida para este momento. Como la principal diplomática de la Tierra, había estudiado todos los escenarios posibles para un encuentro con vida extraterrestre. Había leído todos los libros de ciencia ficción y visto todas las películas sobre el primer contacto. Pero nada de eso la preparó para la realidad de entrar en la sala de conferencias principal de la Estación Espacial Unidad para reunirse con seres de otro mundo. La delegación alienígena había llegado en una nave más pequeña apenas unas horas después de que la Tierra enviara su respuesta a su saludo inicial. Parecían ansiosos por hablar, lo que Lisa esperaba que fuera una buena señal. Llevaba su mejor uniforme diplomático y un maletín lleno de dispositivos de traducción y ofrendas de paz. La sala de conferencias era fría y estéril, con paredes blancas y una larga mesa de metal. Lisa se sentó a un lado con su equipo de científicos y traductores. Frente a ella se sentaban 3 seres que parecían casi humanos, pero no del todo. Eran altos y delgados, con piel gris pálida y grandes ojos oscuros. Vestían túnicas fluidas que parecían cambiar de color con la luz. El líder se presentó como el alto curador. Su voz era suave y musical, pero algo en ella le ponía a Lisa la piel de gallina. Hablaba un inglés perfecto, lo que sorprendió a todos en la sala. «Hemos estado observando su especie durante algún tiempo», dijo Beltar con lo que podría haber sido una sonrisa. «Su desarrollo ha sido de lo más interesante. Representamos a la hegemonía, una gran alianza de mundos que abarca toda esta sección de la galaxia». Lisa se inclinó hacia adelante en su silla. «Es un honor conocerlos. La Tierra da la bienvenida al contacto pacífico con otras civilizaciones». «¿Paz?» «Sí», respondió Beltar. «Eso es exactamente lo que ofrecemos. La hegemonía trae la paz a todos los mundos que encontramos. Lo hemos hecho durante más de 2000 de sus años». Una de las asesoras de Lisa, la doctora Karen Witte, se movió incómoda en su asiento. Algo en la forma en que hablaba le recordaba a una araña hablándole a una mosca. Había pasado años estudiando el comportamiento animal y reconocía el lenguaje de un depredador cuando lo oía. Beltar metió la mano en su túnica y sacó un dispositivo delgado que proyectaba un mapa holográfico de la galaxia local. Miles de sistemas estelares brillaban con una suave luz azul. «Todos estos mundos forman parte de nuestra gran alianza», dijo con orgullo. «Cada uno disfruta de los beneficios de ser miembro de la hegemonía. Sin guerra, sin conflictos, sin sufrimiento. Es impresionante», dijo Lisa con cautela. «¿Cómo funciona exactamente esta alianza?» «Un simple proceso de integración», explicó Beltar. «Cada mundo contribuye con lo que puede al bien común. Algunos proporcionan materias primas, otros ofrecen recursos biológicos únicos o conocimientos especializados. A cambio, reciben protección y guía de civilizaciones más avanzadas». Lisa se dio cuenta de que nunca usaba palabras como libertad o elección. También notó que todos esos puntos azules en el mapa se veían idénticos,
como si hubieran sido estandarizados de alguna manera. La doctora Guite intervino. ¿Y qué pasa con los mundos que prefieren permanecer independientes? Los grandes ojos de Beltar se fijaron en ella con una expresión que definitivamente no era amistosa. La independencia es una ilusión, doctora. En una galaxia peligrosa, solo la unidad proporciona verdadera seguridad. Afortunadamente, la mayoría de las especies reconocen rápidamente los beneficios de unirse a nuestra alianza una vez que les explicamos las alternativas. La sala quedó en silencio. Lisa sintió que su entrenamiento diplomático se activaba mientras intentaba mantener su rostro neutral. ¿Y cuáles son exactamente esas alternativas? Bueno, dijo Beltar con esa sonrisa inquietante, el aislamiento conduce al estancamiento. El estancamiento conduce a la vulnerabilidad. Los mundos vulnerables a menudo sufren accidentes desafortunados, impactos de asteroides, erupciones solares, fallos de equipo. Tales tragedias podrían evitarse fácilmente con la guía adecuada de la hegemonía. A Lisa se le heló la sangre. El alienígena estaba describiendo tácticas de una red de protección a escala galáctica. Miró a su equipo y vio la misma comprensión en sus ojos. Beltar activó otro holograma que mostraba el sistema solar de la Tierra. Su mundo se encuentra en una encrucijada hiperespacial particularmente valiosa. Las naves que viajan entre los sectores Riel y Centauri deben pasar por este sistema para mantener rutas comerciales eficientes. La hegemonía requiere derechos de paso garantizados. Ya veo, dijo Lisa lentamente. ¿Y si la Tierra se negara? ¿Por qué se negarían? Preguntó Beltar, inclinando la cabeza como un pájaro confundido. La integración ofrece tantos beneficios. Su gente ya no tendría que preocuparse por tomar decisiones difíciles. La guía de la hegemonía aseguraría una asignación óptima de recursos y una gestión de la población. Muchas especies encuentran una gran paz al renunciar a tales cargas. La doctora Guite se sintió mal del estómago. Pensó en su hija en la Tierra, jugando en el parque sin ninguna preocupación. La idea de supervisores alienígenas decidiendo que era óptimo para los niños humanos hizo que sus manos temblaran de ira. Lisa se levantó de la mesa. Alto curador, le agradezco esta información. La Tierra necesitará tiempo para considerar su propuesta. Por supuesto, respondió Beltar con suavidad. Tienen 30 de sus ciclos estándar para prepararse para la integración. Volveremos entonces para comenzar el proceso. Espero que sus líderes tomen la decisión correcta. Después de que los alienígenas se fueran, Lisa se sentó sola en la sala de conferencias durante un largo rato. Pensó en esos miles de puntos azules en el mapa galáctico, cada uno representando un mundo que había perdido su libertad. Pensó en la forma en que Beltar hablaba de los seres humanos, como si fueran ganado que debía ser gestionado. Finalmente, activó su comunicador y llamó directamente al presidente Robert Hayes. Señor presidente, dijo cuando su rostro apareció en la pantalla, tenemos un problema. 2 días después, el presidente Hayes se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida en Ginebra. Representantes de todas las naciones se sentaron en el gran salón de actos, sus rostros sombríos mientras escuchaban la grabación de la reunión con los alienígenas. La elección que tenemos ante nosotros es simple, dijo Hayes cuando terminó la grabación. Podemos someternos al dominio alienígena y perder todo lo que nos hace humanos, o podemos levantarnos y luchar por nuestra libertad. El representante chino levantó la mano. Señor presidente, su tecnología es claramente superior a la nuestra. ¿Qué posibilidades tenemos contra un imperio galáctico? Hayes sonrió con gravedad. La misma posibilidad que tuvieron nuestros antepasados cuando lucharon contra reyes y tiranos a lo largo de la historia. La misma posibilidad que la gente libre siempre ha tenido cuando se enfrenta a matones y opresores. Se dirigió al gran podio en el centro del salón. Por la presente, declaro que el espacio de la Tierra es una zona de no tránsito. Cualquier nave de la hegemonía que intente usar nuestro sistema para transitar será rechazada o destruida. No nos someteremos a los alienígenas, así como nunca nos hemos sometido a tiranos humanos. La votación fue unánime. La Tierra se enfrentaría sola a las estrellas si fuera necesario. Muy por encima del planeta,
El almirante Stone observaba las naves alienígenas a través de su telescopio. Se habían acercado durante las negociaciones, obviamente esperando un fácil cumplimiento. Ahora aprenderían que la humanidad no se rendía sin luchar. Activó la alarma general en todo el sistema solar. A todas las estaciones, aquí el comando de la Tierra. La condición roja está ahora en efecto. Prepárense para contacto hostil. La guerra por la libertad humana estaba a punto de comenzar. La coronel Amy Foster se encontraba en el centro de mando secreto, enterrado en las profundidades de Ceres, el asteroide más grande del cinturón entre Marte y Júpiter. A su alrededor, decenas de técnicos trabajaban en pantallas brillantes mientras el sonido de la maquinaria zumbaba a través de las paredes de roca. Este lugar había sido construido en secreto durante los últimos 20 años, oculto a todos excepto a los más altos niveles del gobierno de la Tierra. ¿Cuántas naves tenemos listas?, preguntó Amy a su ingeniero jefe, el teniente Tony Clark. Tony revisó su tableta y frunció el ceño. 47 naves de combate completadas, señora. Otras 63 en diversas etapas de construcción. Los astilleros han estado trabajando sin descanso desde el anuncio del presidente. Amy asintió. No era ni de lejos suficiente para luchar contra un imperio galáctico, pero era un comienzo. La Tierra se había estado preparando para este día más tiempo de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Cuando se detectaron las primeras señales de radio del espacio décadas atrás, líderes inteligentes habían comenzado a planificar la posibilidad de que no todos los alienígenas fueran amistosos. ¿Y las naves de sigilo?, preguntó. El escuadrón del capitán Steve Miller está listo para el despliegue. 12 naves equipadas con la nueva tecnología de camuflaje. Son pequeñas y rápidas, perfectas para ataques relámpago. Amy sonrió con gravedad. La hegemonía esperaba que la Tierra se rindiera en silencio o montara una desesperada última defensa. Probablemente nunca consideraron que los humanos pudieran tener un plan. Mientras tanto, el capitán Steve Miller flotaba en la cabina de su casa de sigilo en algún lugar del sistema solar exterior. Su nave era completamente invisible a los sensores normales, envuelta en un campo que desviaba la luz y las ondas de radio a su alrededor como el agua fluye alrededor de una piedra. Había estado observando una nave exploradora de la hegemonía durante las últimas 6 horas, esperando el momento perfecto para atacar. Líder fantasma a escuadrón fantasma, susurró en su radio. El objetivo se está moviendo a su posición. Recuerden, los queremos asustados, no muertos. Atacad sus motores y su sistema de comunicaciones, y luego salid rápido. Copiado, líder fantasma, respondieron sus 11 compañeros, todos flotando en silencio en la oscuridad a su alrededor. La nave exploradora alienígena era elegante y plateada, del tamaño de un destructor de la Tierra. Se movía lentamente por el espacio, escaneando asteroides y tomando mediciones. Steve podía ver a los alienígenas en su interior a través de sus sensores mejorados. Parecían aburridos y demasiado confiados, probablemente pensando que los humanos primitivos no representaban ninguna amenaza. Todas las unidades, atacad ahora, ordenó Steve. 12 naves invisibles abrieron fuego a la vez. Brillantes rayos de energía azul surgieron de la nada, golpeando los motores y la antena de comunicación de la nave exploradora. La nave alienígena giró salvajemente mientras sus sistemas de energía fallaban, con luces de emergencia parpadeando a lo largo de su casco. Antes de que los alienígenas pudieran siquiera averiguar que los había golpeado, las naves humanas se habían ido, desvaneciéndose de nuevo en la invisibilidad mientras se alejaban a toda velocidad a través del campo de asteroides. Steve se permitió una pequeña sonrisa. La hegemonía acababa de aprender que la Tierra podía devolver el golpe. La doctora Nicole Davis trabajaba frenéticamente en su laboratorio en Luna, la luna de la Tierra. Esparcidos por sus mesas de trabajo había piezas de tecnología alienígena recuperadas de sondas de la hegemonía estrelladas y del reciente ataque a la nave exploradora. Había estado aplicando ingeniería inversa al equipo alienígena durante la última semana, tratando de entender cómo funcionaba su tecnología. Fascinante, murmuró mientras examinaba una pieza de hardware informático alienígena. Sus sistemas son increíblemente avanzados, pero también están completamente estandarizados.
Cada componente es idéntico en todas sus naves. Su asistente, el Dr. Mike Torres, levantó la vista de su propia estación de trabajo. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Ambas cosas, respondió Nicole. Bueno, porque una vez que descifremos sus sistemas, probablemente podamos hackear cualquiera de sus naves. Malo, porque significa que tienen una capacidad industrial masiva para producir equipos idénticos en toda una galaxia. Sostuvo un pequeño dispositivo alienígena que pulsaba con una luz suave. Pero aquí está la parte interesante. Su tecnología está diseñada para la eficiencia y el control, no para la innovación. Todo está construido para hacer exactamente lo que se supone que debe hacer, nada más. Nuestra tecnología humana es más desordenada y menos eficiente, pero también es más adaptable. Mike asintió pensativamente. Entonces, podríamos ser capaces de superarlos en ingenio aunque no podamos superarlos en potencia de fuego. Exactamente. Su imperio ha tenido éxito durante tanto tiempo que han dejado de esperar sorpresas. Podríamos ser capaces de darles unas cuantas. El teniente Peter Clark lideraba su escuadrón de cazas a través del borde exterior del sistema solar, buscando más exploradores de la hegemonía. Los informes de inteligencia sugerían que los alienígenas habían estado mapeando las defensas de la Tierra durante meses, posiblemente años. Era hora de enviarles un mensaje de que la fase de mapeo había terminado. Líder Cobra, aquí Cobra 3, dijo una voz por su radio. Tengo algo grande en los sensores, rumbo 270. Peter ajustó su rumbo y activó sus escáneres de largo alcance. Allí, flotando en el espacio cerca de un pequeño asteroide, había una estación logística de la hegemonía. Parecía una araña de metal con largos brazos extendiéndose en todas direcciones, probablemente utilizada para reabastecer a las naves exploradoras y recopilar inteligencia. Vaya, dijo Peter en voz baja. Parece que hemos encontrado su base de suministros avanzada. Estudió la estación a través de su pantalla táctica. Estaba ligeramente defendida, con solo unas pocas plataformas de armas automatizadas visibles. Los alienígenas probablemente nunca esperaron que los humanos se aventuraran tan lejos de la Tierra. Todas las unidades Cobra formen para el ataque. Vamos a tomar esa estación intacta si es posible. El mando quiere prisioneros y datos de inteligencia. El ataque fue rápido y brutal. Los cazas humanos pululaban alrededor de la estación alienígena como avispones furiosos, desactivando sus armas y comunicaciones antes de que pudiera pedir ayuda. Peter lideró un equipo de abordaje a través de una esclusa de aire hacia el interior de la estación. El interior de la base alienígena era un laberinto de pasillos y cámaras llenas de equipos extraños. El equipo de Peter se movió con cuidado por los pasillos, con sus armas listas para cualquier problema. Encontraron a los primeros alienígenas en lo que parecía ser una sala de control. 3 de los seres de piel gris pálida estaban encorvados sobre pantallas brillantes. Los alienígenas se rindieron inmediatamente cuando vieron a los humanos, levantando las manos y hablando con voces rápidas y asustadas. Peter activó su dispositivo de traducción y escuchó cómo la máquina convertía sus palabras al inglés. Por favor, no nos hagan daño, dijo un alienígena. Solo somos observadores. No tenemos armas. Peter dio un paso adelante, manteniendo su rifle apuntando a los alienígenas. ¿Qué es este lugar? ¿Qué están haciendo en nuestro sistema solar? Estación de mapeo, respondió rápidamente el alienígena. Medimos posiciones defensivas y concentraciones de recursos. Procedimiento estándar antes de la integración. ¿Integración?, preguntó Peter. ¿Quieren decir invasión? El alienígena pareció confundido. No es necesaria una invasión. La hegemonía trae la paz a través de la unión voluntaria. Su especie comprenderá los beneficios una vez que el curador de guerra Sai llegue con la flota principal. Peter sintió un miedo helado recorrerle la espalda. ¿Curador de guerra? ¿Qué tan grande es esa flota principal? Muy grande, dijo el alienígena con orgullo. 1000 naves de línea. El curador de guerra Sai nunca ha fallado en traer la paz a especies resistentes. Su mundo se unirá pronto a la hegemonía. Peter y su equipo pasaron la siguiente hora recopilando inteligencia de las computadoras de la estación.
Lo que encontraron les heló la sangre. La hegemonía tenía mapas detallados de cada ciudad importante de la Tierra, listas de líderes políticos y militares importantes, e incluso muestras genéticas de diversas poblaciones humanas. Pero el descubrimiento más inquietante estaba en los archivos médicos. Los alienígenas no solo habían estado estudiando las defensas de la Tierra, sino también la biología humana. Tenían planes de modificaciones genéticas que harían a los humanos más dóciles y productivos como miembros de la hegemonía. No solo planean conquistarnos, dijo Peter a su operador de radio. Planean convertirnos en algo completamente diferente. De vuelta en la Tierra, el presidente Hayes recibió el informe de Peter en su búnker seguro debajo de la Casa Blanca. La noticia sobre la flota entrante ya era bastante mala, pero enterarse de los planes de modificación genética de los alienígenas le revolvió el estómago. Activó el sistema de comunicación de emergencia que lo conectaba directamente con todos los comandantes militares del sistema solar. El rostro del almirante Stone apareció en la pantalla principal junto con el de la coronel Foster y el capitán Miller. «Damas y caballeros», dijo Hayes con gravedad, «acabamos de enterarnos de que los alienígenas planean hacer algo más que conquistarnos. Quieren convertirnos en algo que no somos. A partir de este momento, la Tierra está oficialmente en guerra con la hegemonía». El almirante Stone asintió desde su plataforma orbital. «Señor presidente, estamos rastreando enormes firmas de energía que se acercan desde el sistema exterior. Parece que su flota principal ya está en camino». Hayes se levantó y caminó hacia la gran ventana que mostraba la superficie de la Tierra muy abajo. En algún lugar allá arriba, sus hijos dormían tranquilamente en sus camas, sin saber que naves de guerra alienígenas venían a destruir todo lo que amaban. «Almirante, transmita este mensaje en todas las frecuencias», dijo Hayes. «Aquí el control de la Tierra. Cualquier nave de la hegemonía que entre en nuestro sistema solar será considerada hostil y se abrirá fuego contra ella de inmediato. No nos rendimos. No nos sometemos. Lucharemos por nuestra libertad hasta que el último humano respire». El mensaje se extendió por el espacio, llevado por potentes transmisores a cada rincón del sistema solar. En cuestión de horas, llegaría a la flota alienígena que se acercaba y a su comandante, el curador de guerra Sexai. Los alienígenas estaban a punto de aprender que los humanos no eran como las otras especies que habían conquistado. La Tierra no se entregaría a la esclavitud en silencio. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Las alarmas sonaron en toda la estación de defensa de Neptuno mientras el capitán Ryan Cross observaba a la masiva flota alienígena salir del hiperespacio. 1000 naves se extendían por la oscuridad como una plaga de langostas metálicas. Cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. El curador de guerra Sexai había llegado. «A todas las unidades, aquí el comando de Neptuno», Ryan habló por su radio con una voz firme que ocultaba su miedo. «Flota enemiga detectada a máximo alcance. Comiencen a retroceder a posiciones preparadas. Hagan que cada disparo cuente». La primera fase de la batalla comenzó cuando los cazas humanos se lanzaron desde bases ocultas en todo el sistema solar exterior. Estaban superados en número 100-1, pero tenían ventajas que los alienígenas no esperaban. Cada piloto humano conocía estos campos de asteroides como la palma de su mano, y sus naves estaban construidas para la velocidad y el sigilo en lugar de la fuerza bruta. La propia nave de Ryan, el Defiant, lideraba un escuadrón de destructores en una desesperada acción de contención cerca de la luna más grande de Neptuno. Las naves alienígenas avanzaban en perfecta formación, sus armas disparando mortales rayos de energía. Pero los humanos no luchaban como la hegemonía esperaba. En lugar de quedarse e intercambiar disparos, atacaban y huían, usando los anillos de los gigantes gaseosos como cobertura. «Escuadrón Fantasma, aquí el comando de Neptuno», llamó Ryan a los cazas de sigilo del capitán Steve Miller. «Necesitamos que eliminen a sus exploradores avanzados. No podemos permitir que obtengan datos de puntería precisos sobre nuestras defensas principales». «Copiado, Neptuno», la voz de Steve crepitó a través de la estática. «Ya estamos en ello». Una muerte invisible golpeó a la flota alienígena desde todas las direcciones. Los cazas de Steve aparecían de la nada,
destruían sus objetivos y desaparecían de nuevo antes de que las naves de la hegemonía pudieran responder. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo que no podían ver, y su confusión era obvia mientras disparaban salvajemente al espacio vacío. Pero por cada nave alienígena destruida, 10 más ocupaban su lugar. Las fuerzas humanas se vieron obligadas a retroceder hacia Júpiter, dejando atrás restos ardientes y demasiados buenos amigos. Mientras tanto, en las profundidades de la luna más grande de Júpiter, el ingeniero Tom Bradley trabajaba frenéticamente para completar el arma secreta de la humanidad. Los dispositivos de manipulación de la gravedad habían estado en construcción durante 15 años, ocultos a todos excepto a los más altos niveles del gobierno. Ahora era el momento de ver si realmente funcionaban. Los niveles de potencia están al 90%, informó su asistente, Sarah Kim, desde su puesto de control. Todos los generadores de campo de gravedad están en línea y listos. Tom se secó el sudor de la frente mientras hacía los ajustes finales a la enorme máquina que llenaba la cámara subterránea. El dispositivo parecía un cruce entre un acelerador de partículas y un órgano de tubos, con miles de cables y tubos que alimentaban un núcleo central que zumbaba con una energía apenas contenida. Más vale que esto funcione, murmuró Tom. Porque si no, todos seremos esclavos o estaremos muertos en una semana. El plan era una locura, pero también era brillante. Júpiter y Saturno eran gigantes gaseosos con campos gravitacionales increíbles. Si las máquinas de Tom podían manipular esos campos, podrían convertir los planetas mismos en armas. Cualquier nave que intentara usar el hiperespacio cerca de los gigantes gaseosos sería destrozada por tormentas de gravedad artificial. Control de Júpiter a todas las unidades, anunció Tom por el sistema de comunicación de la flota. La ratonera está lista. Llévenlos a la zona de muerte. El capitán Cross recibió el mensaje mientras su maltratado escuadrón se retiraba más allá de las lunas exteriores de Júpiter. Detrás de él, la flota alienígena presionaba, ansiosa por acabar con los obstinados humanos. El curador de guerra Sexai se había cansado de jugar con primitivos. Todas las naves, mantengan el rumbo actual, ordenó Cross a sus pilotos. Acérquenlos. No dejen que sospechen nada inusual. La flota alienígena siguió a los humanos en retirada hacia el pozo de gravedad de Júpiter, con sus sensores enfocados en las naves humanas que tenían delante. Nunca notaron las extrañas lecturas de energía que provenían del núcleo del planeta, ni la forma en que el espacio mismo parecía brillar alrededor del ecuador del gigante gaseoso. Tom Bradley observó la pantalla táctica en su sala de control mientras la flota alienígena se movía a su posición. Cuando la última nave de la hegemonía cruzó la línea invisible que había marcado en su pantalla, Tom sonrió con gravedad y presionó el botón de activación. Fuego en el hoyo, susurró. Júpiter se convirtió en un arma. Los campos de gravedad se retorcieron y se doblaron alrededor del planeta mientras las máquinas de Tom alcanzaban su máxima potencia. El espacio mismo se deformó y se dobló, creando remolinos invisibles que atrapaban cualquier cosa cercana. Las naves alienígenas que intentaban saltar al hiperespacio se encontraron atrapadas en un laberinto de anomalías gravitacionales que destrozaron sus cascos como si fueran papel de seda. Las explosiones iluminaron la oscuridad mientras docenas de naves de la hegemonía eran destruidas por fuerzas que no podían entender ni combatir. Sus formaciones perfectas se rompieron mientras las naves se dispersaban en pánico, tratando de escapar de la tormenta de gravedad que rodeaba a Júpiter. Pero el curador de guerra Sai no se dejaba vencer fácilmente. El comandante alienígena se dio cuenta rápidamente de lo que los humanos habían hecho y ordenó a su flota que retrocediera más allá del alcance de los campos de gravedad. Había perdido casi 200 naves, pero todavía tenía una superioridad numérica abrumadora. La doctora Karen Witte observaba la batalla desde su laboratorio en la luna de la Tierra. Su parte del plan apenas comenzaba. Mientras la flota humana ganaba tiempo con sus vidas, ella lideraba un equipo de científicos en una misión desesperada para volver las propias armas de los alienígenas contra ellos. Las lanzaderas de abordaje están listas, informó el teniente Danny Walls, el joven marine que comandaba su destacamento de seguridad. Pero sigo pensando que esto es un suicidio, doctora. Karen revisó su equipo una última vez.
Su equipo había logrado capturar varias naves intactas de la hegemonía durante las primeras escaramuzas. Ahora, iban a usar esas naves para infiltrarse en la flota alienígena y rescatar prisioneros. Quizás sea un suicidio, admitió Karen. Pero hemos aprendido algo importante sobre estos alienígenas. Han estado conquistando mundos durante tanto tiempo que se han olvidado de esperar lo inesperado. Las naves alienígenas capturadas se deslizaron a través de las líneas de batalla de la hegemonía sin ser desafiadas. Para los sensores enemigos, parecían simplemente otra nave logística que regresaba de una misión de exploración. Karen y su equipo llevaban trajes alienígenas capturados que ocultaban sus rasgos humanos. Atracaron en una enorme nave prisión de la hegemonía que albergaba a miles de seres de docenas de mundos diferentes. El corazón de Karen se rompió al ver las condiciones en el interior. Los prisioneros estaban en celdas diminutas, sus mentes embotadas por drogas e implantes electrónicos que suprimían su voluntad de resistir. «Dios mío», susurró la doctora. Jennifer Miller, la asistente de Karen. «¿Qué les han hecho a estas personas?» «Los convirtieron en esclavos», respondió Karen con gravedad. «Pero vamos a cambiar eso». La misión de rescate duró 6 horas. El equipo de Karen se movió por la nave prisión como fantasmas, usando su conocimiento de la tecnología de la hegemonía para desactivar los sistemas de seguridad y liberar a los cautivos. Muchos de los prisioneros estaban demasiado drogados para entender lo que estaba sucediendo. Pero otros comenzaron a despertar a medida que el equipo médico de Karen les quitaba los implantes de control. Uno de los prisioneros liberados era un ser alto de piel azul que se presentó como el comandante Texar de la República Catani. Su pueblo había sido conquistado por la hegemonía 50 años atrás. «Ustedes son los humanos», dijo Texar en un inglés entrecortado mientras Karen le quitaba el implante del cuello. «Escuchamos historias de su resistencia. Muchos pensaron que era imposible. Nada es imposible si estás dispuesto a luchar por ello», respondió Karen. «¿Su gente está lista para contraatacar?» Los ojos de Texar ardieron con una ira que había sido reprimida durante décadas. «Hemos esperado 50 años por esta oportunidad. Sí, lucharemos». La nave prisión se convirtió en un campo de batalla cuando los prisioneros liberados se volvieron contra sus guardias. Karen les proporcionó armas tomadas del arsenal de la nave mientras sus marines mantenían a raya a las fuerzas de seguridad de la hegemonía. En una hora, la enorme nave estaba bajo control rebelde. Pero su victoria fue efímera. El curador de guerra Sexai se había dado cuenta de que algo andaba mal y envió un escuadrón de naves de guerra a investigar. Karen observó a través de los visores de la nave prisión cómo se acercaban los cazas alienígenas, sus armas cargándose para un ataque. «Todos los prisioneros a las cápsulas de escape», ordenó. «Tenemos lo que vinimos a buscar». La nave prisión explotó en una bola de fuego cuando las naves de guerra de la hegemonía abrieron fuego, pero no antes de que cientos de cápsulas de escape se dispersaran por el espacio. Muchas fueron recogidas por naves de rescate humanas, llevando consigo a alienígenas liberados que estaban ansiosos por unirse a la lucha contra sus antiguos amos. De vuelta en la Tierra, el almirante Jack Stone recibía informes de todo el sistema solar. La primera gran batalla había terminado, y aunque la humanidad había infligido un daño grave a la flota alienígena, todavía estaban enormemente superados en número. La hegemonía se estaba reagrupando cerca de Saturno, preparándose para un asalto final a los planetas interiores. «Señor», informó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo un mensaje del curador de guerra Sai. ¿Quiere hablar?» Stone asintió con gravedad. «Pásenmelo». El comandante alienígena apareció en la pantalla principal, su rostro pálido retorcido por la ira. Detrás de él, el puente de su nave insignia estaba lleno de humo y chispas por los daños de la batalla. «Almirante Stone», dijo Sexai con su voz fría y musical. «Han luchado bien para ser primitivos, pero esta resistencia es inútil. Ríndanse ahora, y a su especie se le concederán términos de integración favorables». Stone se levantó y se enderezó el uniforme. «Curador de guerra, tengo un mensaje para usted del pueblo de la Tierra. Sabemos lo que realmente significa la integración. Hemos visto sus naves prisión y sus mundos de esclavos. Sabemos de los implantes que usan para controlar a sus súbditos.
La expresión de Sexay no cambió. El orden y la paz requieren sacrificio. Su especie aprenderá a apreciar los beneficios de la guía de la hegemonía. No, respondió Stone con firmeza. No lo haremos. El espacio de la Tierra permanece cerrado a su imperio. Cualquier nave que intente pasar por nuestro sistema será destruida. Eso no es una amenaza, es una promesa. El capitán Steve Miller guiaba su caza de sigilo a través del cinturón de asteroides, buscando más convoys de suministro de la hegemonía. Su escuadrón había estado atacando profundamente detrás de las líneas enemigas durante 2 semanas, golpeando depósitos de combustible y estaciones de comunicación en todo el sistema solar exterior. Los alienígenas estaban aprendiendo que los humanos podían luchar sucio cuando lo necesitaban. Líder Fantasma, aquí Fantasma 7, susurró una voz por su radio. Tengo a la vista a uno grande. Parece una nave de mando, fuertemente escoltada. Steve ajustó su rumbo y activó sus sensores de largo alcance. Allí, moviéndose lentamente entre 2 grandes asteroides, había una enorme nave de la hegemonía rodeada por una docena de naves de guerra más pequeñas. La nave era diferente de las otras que había visto, cubierta de antenas de comunicación y equipos de sensores. Esa no es cualquier nave de mando, murmuró para sí mismo. Es una nave de control. Había estado estudiando documentos capturados de la hegemonía durante semanas, aprendiendo cómo funcionaba realmente su imperio. Los alienígenas no solo conquistaban mundos con fuerza militar. Usaban una red de naves de control para coordinar los implantes de lealtad que mantenían a miles de millones de seres esclavizados en toda la galaxia. Todas las unidades fantasma, fórmense conmigo, ordenó Steve. Vamos a por esa nave de control. Si podemos eliminarla, podríamos liberar algunos de esos mundos esclavizados. El ataque fue rápido y brutal. Los cazas invisibles de Steve golpearon primero a las naves de escolta, inutilizando sus motores y armas antes de que supieran que los había golpeado. Luego se volvieron contra la propia nave de control, apuntando a sus enormes antenas de comunicación. La nave intentó escapar, pero los torpedos humanos atravesaron su casco y explotaron en lo profundo de su núcleo. Steve observó a través de sus sensores cómo los sistemas de energía de la nave alienígena fallaban y su equipo de comunicación se apagaba. Líder Fantasma al comando de la Tierra, informó Steve. Nave de control destruida. Estamos detectando interrupciones masivas de la señal en múltiples sistemas estelares. Lejos, a través de la galaxia, en mundos que habían sido esclavizados durante décadas, algo milagroso comenzó a suceder. Las señales de control que mantenían activos los implantes de lealtad se silenciaron de repente. Por primera vez en generaciones, los seres conquistados comenzaron a recordar cómo se sentía la libertad. La doctora Nicole Davis trabajaba frenéticamente en su laboratorio mientras llegaban informes de todo el espacio humano. La destrucción de la nave de control de la hegemonía había creado una reacción en cadena que se estaba extendiendo por su imperio como un reguero de pólvora. Mundos esclavizados se levantaban en rebelión, pero necesitaban ayuda para quitar los implantes permanentemente. Necesitamos llevar esta tecnología a tantos grupos rebeldes como sea posible, dijo Nicole a su asistente mientras completaba el trabajo en un dispositivo portátil de eliminación de implantes. Cada mundo liberado se convierte en otro aliado en esta lucha. Había pasado meses estudiando la tecnología alienígena, aprendiendo cómo funcionaban los implantes y desarrollando formas de eliminarlos de manera segura. El proceso era delicado y peligroso, pero era la clave para liberar a los esclavos de la hegemonía. Doctora Davis, la llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo un mensaje prioritario del almirante Stone. Los alienígenas están haciendo su avance final hacia la Tierra. Nicole levantó la vista de su trabajo con ojos cansados. Llevaba 36 horas seguidas despierta, impulsada por el conocimiento de que miles de millones de vidas dependían de su éxito. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 12 horas antes de que lleguen a la órbita de Marte. Nicole asintió con gravedad y volvió a su equipo. Tendría que trabajar más rápido. Mientras tanto, el almirante Jack Stone estaba en el puente de su nave insignia mientras los maltrechos restos de la flota humana tomaban posiciones defensivas alrededor de Marte.
El planeta rojo se había convertido en una fortaleza durante el último mes. Su superficie estaba cubierta de baterías de misiles y armas de energía. Señor, informó su oficial táctico, la flota alienígena se acerca. Los sensores muestran 800 naves restantes bajo el mando del curador de guerra Sexai. Stone estudió la pantalla táctica con el corazón apesadumbrado. La flota humana se había reducido a menos de 50 naves capaces de combatir. Habían luchado valientemente e infligido un daño grave a los alienígenas, pero seguían irremediablemente superados en número. Envíen un mensaje a todas las naves, ordenó Stone. Esta es nuestra última defensa. Cada segundo que ganemos le da a la doctora Davis más tiempo para terminar su trabajo. Cada nave alienígena que destruyamos es un arma menos apuntando a la Tierra. La batalla por Marte comenzó cuando la flota de la hegemonía se movió a formación de ataque. El curador de guerra Sexai se había cansado de la resistencia humana y estaba decidido a aplastarlos de una vez por todas. Sus naves restantes abrieron fuego contra las defensas humanas con todo lo que tenían. La superficie del planeta rojo estalló en explosiones mientras los rayos de energía alienígena golpeaban las posiciones fortificadas. Pero los humanos habían aprendido de sus batallas anteriores, y Marte mismo se convirtió en su mayor arma. Silos de misiles ocultos se abrieron por toda la superficie del planeta, lanzando miles de ojivas nucleares contra la flota atacante. El capitán Ryan Cross lideró el último escuadrón de cazas humanos en una carga desesperada contra los acorazados alienígenas. Sus pilotos sabían que probablemente iban a morir, pero volaron de todos modos, decididos a que sus muertes contaran para algo. «Por la Tierra», gritó Cross por su radio mientras lanzaba su caza directamente contra el puente de un crucero alienígena. «Por la libertad». La explosión que siguió eliminó 3 naves de la hegemonía e inspiró al resto de la flota humana a luchar aún más duro. Pero los alienígenas seguían llegando. La nave insignia del curador de guerra Sexai se abrió paso a través de las defensas humanas, sus enormes cañones silenciando las baterías de misiles de Marte una por una. La superficie del planeta estaba llena de cráteres, y a la flota humana solo le quedaban unas pocas naves. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, sucedió algo inesperado. Nuevas naves comenzaron a aparecer en el borde del sistema solar. Pero estas no eran naves humanas. Eran naves alienígenas de docenas de especies diferentes, todas volando juntas bajo una nueva bandera que mostraba una cadena rota sobre un campo de estrellas. Aquí el comandante Texar de la Alianza Libre, dijo una voz por el sistema de comunicación. Amigos humanos, hemos venido a ayudar. Los esclavos liberados de toda la galaxia se habían organizado en una fuerza de combate y habían acudido en ayuda de la Tierra. Naves que una vez habían servido a la hegemonía ahora luchaban contra ella, comandadas por seres que recordaban lo que significaba la libertad. La batalla se convirtió en un caos cuando las naves rebeldes se enfrentaron a las fuerzas de la hegemonía en todo el sistema solar. El curador de guerra Sai se encontró luchando en múltiples frentes mientras sus propios antiguos súbditos volvían sus armas contra él. «Imposible», gritó Sai a sus oficiales tácticos. «¿Cómo se están coordinando los esclavos sin nuestra red de control?» Su respuesta llegó en la forma de la voz de la doctora Nicole Davis, transmitida en todas las frecuencias por toda la zona de batalla. Porque los seres libres no necesitan ser controlados para trabajar juntos. Eligen hacerlo. Nicole había estado ocupada durante la batalla, no solo perfeccionando su tecnología de eliminación de implantes, sino también organizando una red de comunicación a nivel galáctico para las fuerzas rebeldes. Los mundos liberados compartían información y coordinaban sus ataques de formas que la hegemonía nunca había visto antes. Curador de guerra Sexai. La voz del almirante Stone cortó el parloteo de la batalla. Su imperio se está desmoronando. Los mundos están declarando su independencia más rápido de lo que puede detenerlos. Ríndase ahora y su gente será tratada con justicia. La imagen de Sexai apareció en la pantalla principal de Stone. El rostro del alienígena estaba retorcido por la ira y la incredulidad. Detrás de él, el puente de su nave insignia estaba lleno de humo y chispas por los daños de la batalla. «Usted no lo entiende», gruñó Sexai. «La hegemonía ha gobernado durante 2000 años.
Trajimos orden al caos, paz a la violencia. Sin nuestra guía, la galaxia se destrozará a sí misma. Quizás, respondió Stone con calma. Pero esa es su elección. La libertad incluye el derecho a cometer errores. La comunicación terminó cuando la nave insignia de Sexai recibió un impacto directo de 3 cruceros rebeldes que dispararon al unísono. Los escudos de la enorme nave fallaron y las explosiones se extendieron por su casco. Pero incluso mientras su nave moría a su alrededor, al curador de guerra Sai le quedaba una última carta por jugar. En las profundidades del sistema capital de la hegemonía, una enorme estación espacial controlaba los implantes de lealtad de miles de millones de seres en toda la galaxia. Si podía activar una señal de control final, podría convertir a cada esclavo liberado de nuevo en un sirviente obediente. Todas las unidades, transmitió Sexai a sus naves restantes. Retírense a la capital. Protejan el centro de control a toda costa. La rebelión termina ahora. La coronel Amy Foster recibió el informe de inteligencia sobre la estación de control mientras coordinaba la defensa de la luna de la Tierra. La enorme estructura estaba fuertemente defendida y ubicada en lo profundo del territorio enemigo. Cualquier ataque sería una misión suicida. Yo lideraré el asalto, dijo Amy al almirante Stone durante su conferencia de emergencia. Mi gente y yo hemos estado entrenando para este tipo de operación. Stone negó con la cabeza. Amy, es demasiado peligroso. Esa estación está rodeada por toda la flota de la hegemonía. ¿Qué es exactamente por lo que tenemos que ser nosotros?, respondió Amy con firmeza. Los mundos liberados no pueden arriesgar sus únicas naves en una misión de largo alcance. Pero la Tierra sí puede. De todos modos, no tenemos nada que perder. Tenía razón, y Stone lo sabía. La flota humana se había reducido a un puñado de naves, y la propia Tierra todavía estaba bajo amenaza. Pero si podían destruir la estación de control, podrían liberar a miles de millones de seres y cambiar el rumbo de la guerra permanentemente. ¿Cuántos voluntarios necesitas?, preguntó Stone en voz baja. Amy sonrió con gravedad. Dame 50 naves y 500 marines. Eso debería ser suficiente para hacer el trabajo. Mientras Amy preparaba su misión, seguían llegando informes de toda la galaxia. La rebelión se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había imaginado. Sectores enteros declaraban su independencia, y las fuerzas de la hegemonía desertaban para unirse a los rebeldes. Pero la estación de control seguía operativa y Sexai corría para llegar a ella antes de que los humanos pudieran detenerlo. La batalla final por la galaxia estaba a punto de comenzar. La coronel Amy Foster se encontraba en la bahía de carga de su nave insignia mientras 50 naves humanas se preparaban para el viaje más largo que cualquier nave de la Tierra hubiera intentado jamás. A su alrededor, 500 marines revisaban sus armas y equipo por última vez. Todos sabían que este era un viaje de ida, pero ni una sola persona había dudado en ofrecerse como voluntario. Recuerden el plan, dijo Amy a sus oficiales. Atravesaremos sus defensas, llevaremos un equipo de abordaje a esa estación de control y la destruiremos desde adentro. Los rebeldes cuentan con nosotros para romper esas cadenas de una vez por todas. El teniente Danny Walls, su segundo al mando, asintió con gravedad. ¿Y volver a casa, coronel? Amy miró las estrellas a través de las ventanas de la bahía de carga. En algún lugar ahí fuera, la Tierra todavía luchaba por su vida mientras miles de millones de seres esclavizados esperaban la libertad. El hogar es por lo que luchamos, Danny. Si tenemos éxito, cada mundo libre de la galaxia se convierte en nuestro hogar. La flota humana saltó al hiperespacio, dejando atrás el sistema solar por primera vez en la historia. Su destino era la capital de la hegemonía, un enorme sistema estelar protegido por miles de naves de guerra y la estación espacial más poderosa jamás construida. El curador de guerra Sexai llegó al sistema capital 6 horas antes que la flota humana. Sus naves restantes tomaron posiciones defensivas alrededor del centro de control central, una luna metálica que pulsaba con las señales electrónicas que controlaban los implantes de lealtad en toda la galaxia. Dentro de la estación, los técnicos trabajaban frenéticamente para preparar la ráfaga de control final que convertiría a cada esclavo liberado de nuevo en un sirviente obediente. ¿Cuánto falta para que la señal esté lista?,
exigió Sexay mientras entraba a la cubierta de mando de la estación. 2 horas, curador de guerra, respondió el técnico jefe, un alienígena pálido con múltiples brazos. Pero los requisitos de energía son enormes. Necesitaremos drenar energía de toda la flota local. Sexay asintió con frialdad. Háganlo. Una vez que la rebelión sea aplastada, podremos reconstruir nuestras naves. Pero si esos humanos llegan a la estación, 2000 años de gobierno de la hegemonía terminarán. Caminó hacia la enorme pantalla que mostraba el espacio alrededor de la capital. Allá afuera, flotas rebeldes de docenas de mundos se estaban reuniendo, pero no se atrevían a atacar el sistema fuertemente defendido. Solo los humanos estaban lo suficientemente locos como para intentar tal misión. El capitán Ryan Cross lideró la flota humana fuera del hiperespacio a máxima velocidad, lanzándose directamente hacia el corazón de la capital de la hegemonía. Las alarmas sonaron en todo el sistema mientras miles de naves alienígenas se movían para interceptarlos. Todas las unidades, mantengan la formación de ataque, ordenó Cross por la radio. Solo tenemos una oportunidad. El espacio alrededor de la capital estalló en explosiones mientras las naves humanas intercambiaban fuego con los defensores de la hegemonía. Los alienígenas tenían una superioridad numérica abrumadora, pero los humanos luchaban con un coraje desesperado, sabiendo que la libertad de toda la galaxia dependía de su éxito. Una por una, las naves humanas fueron destruidas por la masiva flota de defensa alienígena. Pero por cada nave que perdían, los humanos se adentraban más en el sistema, acercándose a su objetivo. El escuadrón de sigilo del capitán Steve Miller atacó desde las sombras, sus naves invisibles apareciendo justo el tiempo suficiente para destruir naves clave de la hegemonía antes de desaparecer de nuevo. Sus cazas abrieron un camino a través de la formación enemiga, pero el costo fue terrible. Líder fantasma a todas las unidades, la voz de Steve crepitó por la radio, su nave gravemente dañada por múltiples impactos. Voy a entrar solo. Cubran la aproximación de la Coronel Foster. El caza de Steve se lanzó hacia un enorme acorazado de la hegemonía, sus motores sobrecargándose mientras los empujaba más allá de sus límites. La explosión que siguió cuando embistió la nave alienígena iluminó la oscuridad como una pequeña estrella. La nave de asalto de la Coronel Foster rompió la última línea de defensores y corrió hacia la estación de control. Detrás de ella, las últimas naves humanas contenían a los alienígenas perseguidores, ganándole un tiempo precioso para completar la misión. Equipo de abordaje, prepárense para el asalto, ordenó Amy mientras su nave se acercaba a la bahía de atraque de la estación. Recuerden, necesitamos llegar al núcleo central y colocar las cargas. No importa lo que nos pase, esa estación tiene que ser destruida. La nave de asalto se estrelló contra los escudos de la estación y se empotró en la bahía de atraque con una fuerza que hizo temblar los huesos. Amy guió a sus marines a través del humo y los escombros, luchando para abrirse paso hacia el interior de la estación. El interior del centro de control era un laberinto de pasillos y cámaras llenas de enormes computadoras y sistemas de control. Los guardias de la hegemonía intentaron detener el asalto humano, pero los marines de Amy se habían entrenado para este momento toda su vida. Danny, toma la mitad del equipo y asegura el núcleo de energía, ordenó Amy mientras luchaban contra los defensores de la estación. Yo iré a la sala de control central. Los marines se dividieron, moviéndose por la estación alienígena como ángeles vengadores. Habían visto las naves prisión y los mundos esclavizados. Sabían lo que la hegemonía le hacía a los seres libres, y estaban decididos a ponerle fin para siempre. Amy llegó a la sala de control central justo cuando los técnicos se preparaban para activar la señal de control final. Derribó la puerta de una patada y abrió fuego con su rifle, abatiendo a los alienígenas antes de que pudieran completar su trabajo. ¡Alto! El curador de guerra Sai apareció en la puerta detrás de ella, su propia arma apuntando a su espalda. Usted no entiende lo que está destruyendo. Sin el control de la hegemonía, la galaxia caerá en el caos y la guerra. Amy se giró lentamente para enfrentar al comandante alienígena, su rifle aún humeante por el tiroteo. Tal vez lo haga, pero eso es mejor que la esclavitud. Está equivocada, dijo Sexay con frialdad.
El orden y la paz requieren sacrificio. Su especie aprenderá esto cuando reconstruyamos nuestro imperio. No, respondió Amy con firmeza. No lo haremos, porque no habrá un imperio que reconstruir. Presionó el detonador en su mano, activando las cargas que el equipo de Danny había colocado por toda la estación. La enorme estructura comenzó a temblar mientras las explosiones recorrían su núcleo. Sai disparó su arma, pero Amy ya se estaba moviendo. Tacleó al comandante alienígena mientras la sala de control explotaba a su alrededor, ambos desapareciendo en una bola de fuego y metal retorcido. El centro de control murió en un estallido de luz que pudo verse en todo el sistema estelar. Mientras sus señales se silenciaban para siempre, algo milagroso sucedió en toda la galaxia. En miles de mundos, los últimos implantes de lealtad dejaron de funcionar. Miles de millones de seres esclavizados sintieron que sus mentes se aclaraban por primera vez en generaciones. El capitán Cross observó la destrucción de la estación desde su nave dañada, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo habían logrado. Amy y sus marines habían roto las cadenas que ataban a una galaxia, pagando la libertad con sus vidas. Aquí el capitán Cross a todas las fuerzas rebeldes, transmitió en todas las frecuencias. La estación de control está destruida. Todos los seres son libres de elegir su propio destino. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En toda la galaxia, las naves de la hegemonía comenzaron a rendirse mientras sus tripulaciones se deshacían de 2000 años de condicionamiento. Flotas enteras cambiaron de bando, uniéndose a la rebelión que había comenzado en el sistema solar de la Tierra. La doctora Karen Witte lideró los equipos médicos que trataron a los seres recién liberados en cientos de mundos. El proceso de sanar mentes y cuerpos dañados por siglos de esclavitud llevaría años, pero era un trabajo de amor que los humanos compartían con entusiasmo con sus nuevos aliados. Los implantes se han ido, dijo a una reunión de líderes de mundos liberados. Pero los recuerdos permanecen. Necesitamos ayudarnos mutuamente a recordar qué significa la libertad y cómo usarla de manera responsable. 6 meses después, el almirante Jack Stone se encontraba en el gran salón de actos de la Estación Unidad, observando a representantes de más de 1000 mundos firmar la Carta de Mundos Libres. La Tierra se había convertido en la capital no oficial de una nueva alianza galáctica construida sobre la cooperación en lugar de la conquista. Nos reunimos hoy no como conquistadores o súbditos, dijo Stone a los delegados reunidos, sino como seres libres que eligen trabajar juntos por el bien común. Esta alianza no es un imperio. Ningún mundo será obligado a unirse, y cualquier mundo podrá irse cuando lo desee. La carta fue firmada por representantes de especies que habían sido enemigas durante milenios, ahora unidas por su experiencia compartida de liberación. El documento establecía principios de autodeterminación, ayuda mutua y cooperación pacífica que guiarían a la galaxia durante las generaciones venideras. El presidente Robert Hayes visitó el muro conmemorativo que se había construido en la Estación Unidad, donde los nombres de cada humano que murió en la guerra estaban grabados en piedra. En la parte superior del muro, en letras que se podían ver desde todo el gran salón, estaban las palabras que lo habían comenzado todo: el espacio de la Tierra es una zona de no tránsito para los tiranos. Debajo, en letras más pequeñas, estaba el lema que había guiado a la humanidad a través de la guerra: la libertad no es negociable. La doctora Nicole Davis estableció la primera academia galáctica en la Tierra, donde jóvenes seres de docenas de especies aprendían juntos sobre ciencia, filosofía y los principios de un gobierno libre. Sus estudiantes llevarían las lecciones de la guerra a cada rincón de la galaxia. ¿Qué aprendimos de la guerra?, preguntó a su clase mixta de estudiantes humanos y alienígenas. Una joven Katani levantó su mano azul. Que la libertad es más poderosa que la fuerza. Eso es parte de ello, respondió Nicole con una sonrisa. Pero la lección más importante es que los seres libres pueden lograr cualquier cosa cuando trabajan juntos. La hegemonía cayó no porque los humanos fueran más fuertes, sino porque elegimos luchar unos por otros en lugar de por nosotros mismos. Pasaron los años y la galaxia se curó lentamente de 2 milenios de opresión. Las rutas comerciales que una vez habían transportado esclavos ahora transportaban bienes e ideas intercambiadas libremente entre mundos independientes.
La encrucijada hiperespacial que la hegemonía había querido controlar se convirtió en un símbolo de libertad galáctica, con naves de cientos de especies pasando pacíficamente por el sistema solar de la Tierra. Los niños que nunca habían conocido la esclavitud crecieron en una. Las luces de advertencia parpadearon en rojo por toda la sala de control de la estación de monitoreo Nexus 7. El comandante Sexay levantó la vista de sus informes mientras las alarmas sonaban por los pasillos metálicos. Sus 6 brazos se movieron rápidamente sobre los paneles de control, verificando cada sistema 2 veces. ¿Qué es ahora?, preguntó con su voz profunda. El comandante Ketarán había estado dirigiendo esta estación durante 15 años. Había visto muchas falsas alarmas, pero algo se sentía diferente esta vez. Beltar, el joven operador de sensores, miraba una pantalla con los ojos muy abiertos. Su piel azul se había vuelto pálida y sus manos temblaban mientras tecleaba comandos en su computadora. «Señor, estoy detectando algo extraño», dijo Beltar. «Hay una nave que viene hacia nosotros, pero se mueve muy rápido, más rápido que cualquier cosa que haya visto». El comandante Sai se acercó para mirar la pantalla. Los puntos y líneas verdes no significaban nada para él, pero podía ver que Beltar estaba asustado. «¿Qué tan rápido?», preguntó el comandante. «Señor, se mueve a velocidades que no deberían ser posibles. Ni siquiera nuestras mejores naves pueden ir tan rápido. Y señor, hay algo más. Dime. La nave no está en nuestros registros. He revisado todas las bases de datos del Imperio. Este diseño de nave no existe en ninguno de nuestros archivos». Al otro lado de la sala, el teniente Ben Clark intentaba parecer ocupado en su puesto de comunicaciones. Era el único humano en la estación, aunque nadie conocía su verdadera historia. Para todos los demás, era solo otro oficial de comunicaciones que se había unido a las fuerzas del Imperio años atrás. Pero cuando escuchó hablar de la nave desconocida, el corazón de Ben comenzó a latir más rápido. Miró las lecturas de energía en su propia pantalla y sintió que se le helaba la sangre. Esos patrones de energía le resultaban familiares. Muy familiares. El comandante Sai presionó botones en el panel de control principal. «Envíen un mensaje al alto mando. Díganles que tenemos un contacto desconocido que se acerca a velocidades imposibles. Soliciten refuerzos inmediatos». «Sí, señor», dijo el oficial de comunicaciones en el puesto de al lado. Ben Clark escuchó atentamente mientras los mensajes iban y venían entre la estación y el cuartel general del Imperio. Las respuestas llegaron rápidamente y no eran buenas noticias. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones, «el alto mando está enviando 3 cruceros de batalla a nuestra ubicación. Llegarán en 6 horas». «¿6 horas?» La voz del comandante Sai se alzó con preocupación. «¿Cuánto tiempo hasta que la nave desconocida nos alcance?» Beltar revisó sus cálculos de nuevo. «A la velocidad actual, tal vez 2 horas, señor». El comandante caminó por la sala de control, pensando intensamente. En sus 15 años en esta estación, nunca había visto nada como esto. Las naves desconocidas no aparecían de la nada. Cada nave en la galaxia estaba registrada en algún lugar de los archivos del Imperio. «Intenten contactar con la nave», ordenó. «Todas las frecuencias. Díganles que se identifiquen y declaren su propósito». Las manos de Ben Clark se movieron sobre sus controles, pero no estaba enviando el mensaje que el comandante había ordenado. En su lugar, estaba preparando un tipo diferente de mensaje, uno que esperaba que llegara a la nave desconocida antes de que nadie más se diera cuenta. Durante 20 minutos, intentaron contactar con la misteriosa nave. Cada idioma, cada frecuencia, cada método de comunicación que el Imperio conocía. Nada funcionó. La nave continuó hacia ellos en completo silencio. «Señor», gritó Beltar. «La nave está desacelerando». Todos en la sala de control dejaron lo que estaban haciendo. En la pantalla principal, podían ver la firma de energía cambiando mientras la nave desconocida salía del viaje a velocidad superlumínica. «¿Puedes obtener una imagen?», preguntó el comandante Sai. «Trabajando en ello, señor». La pantalla parpadeó, luego mostró un espacio vacío lleno de estrellas. Luego, lentamente, apareció una forma.
Era diferente a cualquier nave que hubieran visto. La nave era larga y angular, con bordes afilados que atrapaban la luz de las estrellas cercanas. Su casco era de color gris oscuro, casi negro, con extrañas marcas a los lados. Parecía peligrosa incluso estando inmóvil en el espacio. Por las 7 lunas, susurró Beltar. ¿Qué es esa cosa? El comandante Sai miró fijamente la pantalla. En todos sus años sirviendo al Imperio, había visto naves de todas las especies conocidas de la galaxia. Esta no se parecía a ninguna de ellas. ¿Qué tan grande es?, preguntó. Aproximadamente del tamaño de nuestros cruceros pesados, señor. Pero el diseño es completamente diferente. Nunca he visto nada igual. Ben Clark miró la nave en su pantalla y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Reconoció esas marcas en el casco. Las había visto antes, hace mucho tiempo, en un mundo que se suponía que estaba muerto. Mientras los demás miraban la nave desconocida, Ben tecleó rápidamente un mensaje en su sistema de comunicación. Era corto y codificado, pero esperaba que las personas adecuadas lo entendieran. Todas las estaciones, continúen intentando hacer contacto, ordenó el comandante Sai. Quiero saber quiénes son y qué quieren. La siguiente hora pasó lentamente. La nave desconocida simplemente permaneció allí en el espacio, sin moverse, sin responder a ningún mensaje. Las naves del Imperio estaban en camino, pero no llegarían hasta dentro de varias horas. Entonces, sin previo aviso, los sistemas de comunicación de la nave cobraron vida. Aquí la nave Amanecer Desafiante, dijo una voz por los altavoces. La voz hablaba un perfecto estándar galáctico, pero había algo en ella que hizo que todos en la sala de control se callaran. Nave desconocida, aquí el comandante Sai de la estación de monitoreo Nexus 7. Por favor, identifiquen su especie y declaren su propósito en el espacio del Imperio. Hubo una larga pausa. Luego la voz regresó, calmada y clara. Comandante, soy el capitán Jake Morrison. Hemos recorrido un largo camino para estar aquí. Necesitamos hablar con sus líderes. El comandante Sai miró alrededor de la sala de control. Algo estaba muy mal. El nombre Morrison le sonaba familiar, pero no podía recordar dónde lo había escuchado antes. Ben Clark sabía exactamente dónde había escuchado ese nombre. Sus manos temblaban mientras miraba la consola de comunicaciones. Se suponía que Jake Morrison estaba muerto. Se suponía que todos los de la Tierra estaban muertos. Pero de alguna manera, imposiblemente, el capitán Jake Morrison estaba aquí, y Ben Clark estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas estaban muy vivos. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Amanecer Desafiante y miraba la estación de monitoreo del Imperio a través de la ventana principal. Habían pasado 30 años desde la última vez que vio una nave del Imperio, pero la ira en su pecho se sentía tan fresca como el día anterior. Capitán, dijo la doctora Lisa Grant desde su puesto de ciencia. Sus sensores están tratando de escanearnos, pero nuestros nuevos escudos están bloqueando la mayoría de sus intentos. Bien, respondió Morrison. Dejemos que se pregunten qué somos. Recordaba el día en que las naves del Imperio llegaron a la Tierra. Él era un joven oficial entonces, sirviendo en una pequeña nave patrulla cerca de Marte. Cuando comenzó el ataque, no pudo hacer nada más que observar cómo la flota del Imperio destruía todo lo que había conocido. El Imperio lo llamó una operación de limpieza. Dijeron que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles vivir. Dijeron que la Tierra era necesaria para otros fines. En 3 días, convirtieron un mundo de 8.000 millones de personas en un espacio vacío. Pero no habían matado a todos. Morrison y unos pocos miles de otros humanos habían escapado en pequeñas naves. Durante 30 años, se habían escondido en los espacios oscuros entre las estrellas, construyendo nuevos hogares, fabricando nuevas naves y planeando este día. Doctora Grant, dijo Morrison, ¿está lista para mostrarles lo que hemos aprendido? Lisa Grant sonrió. Había pasado la mitad de su vida trabajando en la tecnología que ahora impulsaba su nave. Más que lista, capitán. No tienen idea de lo que los humanos pueden hacer cuando se lo proponen. En la estación del Imperio,
El comandante Sai hablaba rápidamente por su dispositivo de comunicación. Almirante Krotak, señor, la situación es peor de lo que pensábamos. Esta nave dice ser humana. La voz del almirante Krotak regresó a través de los altavoces, llena de ira. Eso es imposible, comandante. Los humanos fueron destruidos hace 30 años. Hasta el último de ellos. Señor, sé lo que dicen los registros, pero este capitán Morrison habla nuestro idioma perfectamente, y la tecnología de su nave no se parece a nada que hayamos visto. Hubo una larga pausa. Luego, el almirante Krotak habló de nuevo, su voz fría y dura. Comandante, los humanos eran criaturas débiles con tecnología básica. Si alguien finge ser humano, está mintiendo. Prepárese para un posible ataque. Al otro lado de la galaxia, en la ciudad capital del imperio, la agente de inteligencia Nixara estaba revisando archivos antiguos en su computadora. El nombre Morrison había aparecido en su base de datos, y lo que encontró le revolvió el estómago. Jake Morrison había sido listado como muerto durante la operación de la Tierra. Pero ahora, alguien con ese mismo nombre comandaba una nave desconocida con tecnología imposible. Abrió más archivos, buscando cualquier pista sobre cómo podría estar sucediendo esto. Los informes oficiales decían lo mismo. Cada humano había sido eliminado. Cada ciudad humana había sido destruida. Cada nave humana había sido rastreada y destruida. No había supervivientes. Pero la agente de inteligencia Nixara llevaba mucho tiempo en este trabajo. Sabía que los informes oficiales a veces omitían detalles importantes. Comenzó a buscar los archivos secretos, los que solo los agentes de alto nivel podían ver. Lo que encontró hizo que sus manos temblaran. Había habido supervivientes. Pequeños grupos de humanos habían escapado en naves que eran demasiado pequeñas para que el imperio se preocupara por ellas. El informe decía que estos grupos morirían rápidamente en el espacio sin el apoyo de su mundo natal. Los informes estaban equivocados. De vuelta en el amanecer desafiante, el capitán Morrison hablaba con su tripulación. Recuerden todos, no estamos aquí para empezar una guerra. Estamos aquí para mostrarles que sobrevivimos y que no somos la misma especie débil que pensaron que habían destruido. Capitán, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo mensajes de otras naves humanas. Están en posición y esperando su señal. Morrison asintió. Durante 30 años, los dispersos supervivientes humanos se habían estado preparando para este momento. Habían construido nuevas naves, desarrollado nueva tecnología, y lo más importante, habían aprendido a trabajar juntos como nunca antes. Dígales que esperen, dijo Morrison. Veamos cómo reacciona el imperio a uno solo de nosotros primero. La doctora Grant levantó la vista de su puesto de ciencia. Capitán, estoy detectando cruceros de batalla del imperio acercándose. 3 de ellos, fuertemente armados. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? Unas 4 horas. Morrison se dirigió al puesto de comunicaciones. Era hora de hacer entender al imperio que su peor error había sido dejar a algún humano con vida. Abra un canal a la estación de monitoreo, ordenó. Canal abierto, señor. Comandante Sai, soy el capitán Morrison. Sé que ha llamado a naves militares para que se ocupen de nosotros. Antes de que lleguen, hay algunas cosas que necesita saber. La voz del comandante Sai regresó, tratando de sonar tranquila. Capitán Morrison, por favor, identifique su especie y el gobierno que representa. Represento a los supervivientes, comandante. Los humanos que su imperio pensó que había destruido por completo hace 30 años. Hubo silencio en el canal durante varios segundos. Eso es imposible, dijo finalmente el comandante Sai. Los humanos están extintos. No, comandante, estamos muy vivos. Y hemos pasado 30 años aprendiendo cosas nuevas, construyendo nuevas naves y preparándonos para este día. En el mundo capital del imperio, la agente de inteligencia Nixara corría por los pasillos del edificio gubernamental, llevando archivos que lo cambiarían todo. Irrumpió en la oficina del consejero del emperador, un antiguo alienígena llamado Kelbas. Señor, dijo, respirando con dificultad. Tenemos un problema grave.
Los humanos no están extintos. Kelbaz levantó la vista de su escritorio con ojos viejos y cansados. Explíquese. La nave que dice ser humana. Realmente son humanos. Tenemos supervivientes, posiblemente miles de ellos, dispersos por toda la galaxia. Y señor, se han estado preparando para algo como esto. Kelbaz se levantó lentamente. Él estaba vivo cuando se tomó la decisión de destruir la Tierra. Había advertido contra dejar a algún humano con vida, pero los otros consejeros habían dicho que no era necesario cazar cada pequeña nave de escape. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó. No lo sabemos, señor, pero sí han estado construyendo y preparándose durante 30 años. No terminó la frase. Kelbaz caminó hacia su ventana y miró la ciudad capital. Contacte al emperador de inmediato. Dígale que nuestro mayor error está a punto de volver a casa. De vuelta en el amanecer desafiante, el capitán Morrison se preparaba para la siguiente fase de su plan. El Imperio pensaba que estaba tratando con una pequeña nave tripulada por supervivientes imposibles. Estaban a punto de aprender que algunas especies se vuelven mucho más peligrosas cuando intentas aniquilarlas por completo. Doctora Grant, dijo Morrison, prepárese para mostrarles lo que la ingeniería humana puede hacer realmente. El almirante de la flota Yesmore miró los 3 cruceros de batalla bajo su mando y se sintió confiado. Sus naves eran las más poderosas en este sector del espacio. Cada una podía destruir un pequeño planeta si era necesario. Una nave desconocida no sería un problema. Almirante, dijo su oficial táctico. Nos acercamos a la estación de monitoreo. La nave desconocida sigue allí, sin moverse. Bien, respondió el almirante Yesmore. Habrán comunicaciones a todas las naves. Rodearemos esta misteriosa nave y exigiremos su rendición. Si se niegan, la destruiremos. Pero el almirante Yesmore no sabía en qué habían estado trabajando el capitán Morrison y su tripulación durante 30 años. No sabía sobre la nueva tecnología que la doctora Lisa Grant había desarrollado. Estaba a punto de aprender que los humanos podían ser muy creativos cuando sus vidas dependían de ello. En el amanecer desafiante, la especialista técnica Amy Rollers trabajaba en su puesto de ingeniería. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles mientras preparaba el arma más secreta de la nave. Capitán, dijo Amy, el protocolo fantasma está listo. Solo de la orden. El capitán Morrison observó a las naves del Imperio acercarse en su pantalla principal. 3 naves masivas, cada una 5 veces más grande que la suya. En una pelea normal, lo destruirían en minutos. Pero esta no sería una pelea normal. Doctora Grant, dijo Morrison, ¿los nuevos sistemas de escudos funcionan correctamente? Mejor de lo que esperábamos, capitán. Sus sensores no pueden obtener lecturas precisas de nosotros. Para ellos, probablemente parezcamos una pequeña nave civil. Morrison sonrió. Perfecto. Amy, active el protocolo fantasma. Mostrémosle al Imperio cómo es la creatividad humana. Amy Rollers presionó una serie de botones en su panel de control. Alrededor del amanecer desafiante, el espacio mismo pareció doblarse y retorcerse. La nueva tecnología de la nave creó imágenes falsas, haciendo parecer que había docenas de naves idénticas donde solo existía una. En la nave insignia del almirante Yesmore, el operador de sensores miraba su pantalla confundido. Señor, algo anda mal con nuestros sensores. La única nave se ha convertido de alguna manera en muchas naves. ¿Qué quiere decir con muchas naves?, exigió el almirante. Señor, ahora estoy detectando 37 naves idénticas en la misma ubicación. Todas tienen la misma firma de energía, el mismo tamaño, todo. El almirante Yesmore miró su propia pantalla. Donde había habido una pequeña nave, ahora veía una flota de naves idénticas dispuestas en una formación perfecta. Esto es imposible, dijo. Las naves no pueden simplemente multiplicarse así. Pero mientras hablaba, la flota falsa comenzó a moverse. Las naves fantasmas se extendieron por el espacio, rodeando los 3 cruceros de batalla del Imperio. Cada una parecía completamente real en sus sensores. En la estación de monitoreo,
El comandante Sexay observaba con asombro cómo la única nave humana se convertía en una flota de docenas. «Beltar, ¿estás viendo esto?» «Sí, señor», respondió el joven operador de sensores. «Pero no entiendo cómo lo están haciendo. Nuestras naves más avanzadas no pueden crear este tipo de ilusión». Ben Clark escuchaba desde su puesto de comunicaciones y se sintió orgulloso de su especie por primera vez en 30 años. Los humanos no solo habían sobrevivido. Se habían convertido en algo que el Imperio no podía entender. De vuelta en la nave insignia del almirante Yesmore, el oficial táctico intentaba dar sentido a lo que estaba viendo. «Señor, ¿a qué nave debemos apuntar? Todas parecen idénticas». «Apunten a todas», ordenó el almirante. «Disparen todo lo que tenemos». Los 3 cruceros de batalla del Imperio abrieron fuego con sus armas más poderosas. Rayos de energía y misiles volaron hacia la flota fantasma. Pero cuando las armas alcanzaron sus objetivos, la mayoría de las naves simplemente desaparecieron como humo. Solo unas pocas armas alcanzaron al verdadero amanecer desafiante, y sus avanzados escudos bloquearon fácilmente el ataque. «Señor», informó el oficial táctico, «nuestras armas casi no tuvieron efecto. La mayoría de los objetivos no eran reales, y la nave real tiene escudos que no podemos penetrar». El almirante Yesmore sintió el sudor correr por su rostro. En 20 años de servicio militar, nunca había visto nada como esto. Entonces las cosas empeoraron. El oficial táctico Rick Santos en el amanecer desafiante había estudiado los diseños de naves del Imperio durante años. Sabía exactamente dónde estaban sus puntos débiles. «Capitán», dijo Rick, «tengo fijados los objetivos en las 3 naves del Imperio, apuntando solo a sus generadores de escudos y sistemas de armas. Podemos inutilizarlas sin matar a nadie». «Hágalo», ordenó Morrison. El amanecer desafiante disparó delgados rayos de energía que se movían más rápido de lo que los sensores del Imperio podían rastrear. Los rayos alcanzaron puntos específicos en cada crucero de batalla con una precisión perfecta. En segundos, las 3 naves perdieron sus escudos y la mayoría de sus armas. «¿Qué acaba de pasar?», gritó el almirante Yesmore. «Señor, nuestros escudos están caídos y nuestras armas principales están fuera de línea. De alguna manera, alcanzaron nuestros sistemas más críticos con una precisión quirúrgica». El almirante miró sus paneles de control mientras las luces de advertencia parpadeaban por todas partes. Sus 3 poderosas naves habían sido derrotadas por una sola nave que había aparecido de la nada. En el mundo capital del Imperio, el consejero del emperador, Kel'Vas, leía los informes de la batalla con creciente temor. La agente de inteligencia Nixara estaba a su lado, con el rostro pálido. «Esto es imposible», dijo Nixara. «Se suponía que los humanos eran primitivos. Tenían tecnología básica, armas simples. ¿Cómo pueden hacer estas cosas?». Kel'Vas cerró los ojos y recordó los viejos debates sobre la destrucción de la Tierra. «Porque nunca los entendimos realmente», dijo en voz baja. «Vimos sus ciudades y naves y pensamos que sabíamos de lo que eran capaces. Nunca miramos sus mentes». «¿Qué quiere decir?». «Los humanos aprenden, agente Nixara. Cuando los lastimas, estudian por qué sucedió y cómo evitarlo. Cuando los atacas, encuentran nuevas formas de defenderse. Les dimos 30 años para aprender y crecer». En la estación de monitoreo, Ben Clark ya no ocultaba su identidad. Se acercó al puesto del comandante Sexay y miró la pantalla táctica. «Comandante», dijo en voz baja, «hay algo que necesita saber. Yo también soy humano». El comandante Sai se dio la vuelta en shock. «¿Qué ha dicho?». «He estado trabajando en esta estación durante 8 años. He estado observando, aprendiendo, preparándome para este día. El Imperio cometió un gran error cuando intentó matar a todos los humanos». «¿Qué error?». Ben Clark sonrió. «Dejaron a algunos de nosotros vivos, y los humanos son muy buenos aprendiendo de sus errores». De repente, el sistema de comunicación cobró vida. La voz del capitán Morrison llenó la sala de control. «Almirante Yesmore, aquí el amanecer desafiante. Sus naves están inutilizadas, pero sus tripulaciones están a salvo. Podríamos haberlos destruido,
pero elegimos no hacerlo. El almirante Yesmore cogió su dispositivo de comunicación con manos temblorosas. ¿Qué quieren? Queremos que envíe un mensaje a su emperador. Dígale que los humanos han regresado. Dígale que recordamos lo que le pasó a la Tierra y dígale que ya no somos la especie débil que creyó haber destruido. Hubo una pausa. Luego Morrison continuó. Almirante, es libre de irse. Regrese a su capital y entregue nuestro mensaje. Pero entienda esto. No somos los mismos humanos que vivían en la Tierra hace 30 años. Hemos aprendido mucho sobre la supervivencia, sobre la tecnología y sobre lo que sucede cuando alguien intenta aniquilar a toda una especie. Mientras la transmisión terminaba, el almirante Yesmore se dio cuenta de que los cazadores se habían convertido en la presa. El imperio había creado un enemigo mucho más peligroso que la especie que habían intentado destruir. El emperador Texulan se sentó en su trono dorado y escuchó el informe del almirante Yesmore con creciente horror. El viejo gobernante había vivido más de 200 años, pero nunca había escuchado nada que lo asustara más que esto. «Me está diciendo», dijo el emperador lentamente, «que una sola nave humana derrotó a 3 de nuestros mejores cruceros de batalla sin siquiera intentar destruirlos?» «Sí, Su Majestad», respondió el almirante Yesmore. Su voz temblaba al recordar la batalla. Podrían habernos matado a todos, pero eligieron dejarnos vivir. Querían que le trajéramos un mensaje. ¿Y qué mensaje es ese? Dijeron que le dijera que los humanos han regresado, que recuerdan lo que le pasó a la Tierra, y que ya no son la especie débil que creyó haber destruido. El emperador Texulan se levantó de su trono y caminó hacia la gran ventana que daba a su ciudad capital. Durante 30 años, había creído que el problema humano estaba resuelto para siempre. Los informes decían lo mismo. Todos los humanos estaban muertos. La Tierra estaba vacía. La amenaza había desaparecido. Pero ahora una nave humana había aparecido con una tecnología que no tenía sentido. ¿Cómo podía una especie muerta tener mejores armas que todo el imperio? Almirante, dijo el emperador, ¿cuántas naves humanas cree que hay por ahí? No lo sé, Su Majestad, pero sí han estado escondiéndose y construyendo durante 30 años. El almirante no terminó la frase, pero ambos hombres entendieron lo que quería decir. Al otro lado de la galaxia, en el amanecer desafiante, el capitán Morrison hablaba con su segunda al mando, la comandante Kate Phillips. Ella había estado trabajando en su puesto de comunicaciones durante horas, enviando mensajes codificados a colonias humanas ocultas por todo el espacio. Capitán, dijo Kate, tengo respuestas de 47 grupos diferentes. Todos están listos para moverse cuando dé la señal. Morrison miró el mapa estelar en su pantalla principal. Cada luz representaba un asentamiento humano del que el imperio no sabía nada. Algunos estaban en planetas distantes, otros en estaciones espaciales construidas dentro de asteroides, y unos pocos en naves que habían estado viajando durante décadas. ¿Cuántas naves en total?, preguntó Morrison. Más de 300, señor. No todas son naves de guerra, pero todas han sido mejoradas con nuestra nueva tecnología. Morrison asintió. Durante 30 años, los dispersos supervivientes humanos habían estado trabajando juntos, compartiendo conocimientos, construyendo nuevos hogares y preparándose para el día en que pudieran regresar para reclamar su lugar en la galaxia. Ese día finalmente había llegado. En una base de asteroides oculta cerca del borde del espacio del Imperio, el líder de la resistencia Sam Carter preparaba a su gente para la operación más grande en la historia de la humanidad. Su base había sido el hogar de 5.000 humanos durante 25 años, y cada uno de ellos recordaba las historias sobre la Tierra. Escuchen con atención, dijo Sam a los capitanes de sus naves. No vamos a atacar objetivos civiles. No nos vamos a convertir en los monstruos que el Imperio cree que somos. Pero les vamos a mostrar que intentar matar a todos los humanos fue el mayor error que cometieron. Los capitanes asintieron y regresaron a sus naves. En una hora, docenas de naves humanas abandonaban la base de asteroides, dirigiéndose a mundos del Imperio por toda la galaxia. De vuelta en el mundo capital del Imperio, el científico imperial Corbel estudiaba los datos de la batalla del almirante Yesmore con el amanecer desafiante.
Lo que encontró le hizo darse cuenta de que el imperio había estado completamente equivocado sobre las capacidades humanas. Consejero Kelbas, dijo Corbel al entrar en el edificio gubernamental. He terminado de analizar la tecnología de la nave humana. Tenemos un problema grave. El viejo consejero levantó la vista de su escritorio. Dígame. Los humanos no están usando ninguna tecnología que reconozcamos. Sus escudos, sus armas, el diseño de su nave, todo es completamente nuevo. Pero señor, no es solo avanzado. Es brillante. ¿Qué quiere decir? Corbel puso su tableta de datos sobre el escritorio. Los humanos piensan de manera diferente a nosotros. Cuando construimos una nave, la hacemos más grande y más fuerte. Cuando los humanos construyen una nave, la hacen más inteligente y más eficiente. Su única nave derrotó a nuestros 3 cruceros de batalla porque fue diseñada por mentes que abordan los problemas de maneras que nunca consideramos. El consejero Kelbas se sintió muy viejo de repente. ¿Cuántos humanos cree que sobrevivieron? Basado en la coordinación que observé en los sistemas de su nave y la complejidad de su tecnología, diría que miles, tal vez decenas de miles. Y todos han estado trabajando juntos durante 30 años. Parece que sí, señor. Kelbas caminó hacia su ventana y miró la pacífica ciudad de abajo. Contacte al emperador de inmediato. Dígale que necesitamos una reunión de emergencia de todos los consejeros. Pero mientras hablaba, llegaban informes de todo el imperio. Naves humanas aparecían cerca de mundos importantes, no atacando, sino simplemente permaneciendo en el espacio donde todos pudieran verlas. En el mundo comercial de Nexus Prime, un crucero humano había aparecido sobre la ciudad principal. Transmitía un mensaje simple: estamos aquí. Recordamos. Ya no tenemos miedo. En la base militar de Ktmore 7, 2 naves humanas se habían posicionado justo fuera de la red defensiva. No hicieron movimientos hostiles, pero su presencia sembró el pánico entre los comandantes de la base. En el mundo industrial de Velara, un escuadrón entero de naves humanas había llegado y estaba transmitiendo registros históricos de la destrucción de la Tierra, mostrando los crímenes del imperio a cualquiera que quisiera escuchar. El emperador Texulan recibió informes de más de 50 mundos en el mismo día. Cada informe era el mismo. Habían aparecido naves humanas. No estaban atacando, pero dejaban claro que los humanos ya no se escondían. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el emperador a sus consejeros. Nuestra inteligencia dijo que todos los humanos estaban muertos. La agente de inteligencia Nixara se levantó nerviosamente. Su Majestad, he estado revisando nuestros archivos antiguos. Parece que pequeños grupos de humanos escaparon durante la operación de la Tierra. Los informes de la época decían que estos grupos morirían rápidamente sin apoyo, pero no murieron. No, Su Majestad, sobrevivieron. Y se han estado preparando para este día desde entonces. El emperador se sentó pesadamente en su trono. ¿Qué quieren? Aún no lo sabemos, señor, pero el capitán Morrison solicitó hablar directamente con usted. El emperador Texulan miró a sus consejeros en la sala. Eran los seres más inteligentes del imperio, pero ninguno de ellos lo había visto venir. La especie que creían haber destruido por completo había regresado más fuerte que nunca. Preparen la comunicación, ordenó. Déjenme hablar con este capitán Morrison. Unos minutos más tarde, la pantalla principal de la sala del trono cobró vida. El capitán Morrison apareció, de pie en el puente de su nave. Parecía tranquilo y confiado, no como alguien cuya especie había sido casi aniquilada. Emperador Texulan, dijo Morrison. Hace 30 años, su imperio decidió que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles vivir. Destruyeron nuestro mundo y mataron a 8.000 millones de personas inocentes. El emperador no dijo nada, esperando escuchar lo que venía a continuación. Pero cometieron un error crítico, continuó Morrison. No nos mataron a todos, y los humanos tenemos un dicho: lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Qué quieren?, preguntó el emperador. Morrison sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Queremos que entienda que la galaxia ha cambiado, Su Majestad. Los humanos han vuelto,
Y ya no somos la especie débil que creyó haber destruido. Ahora tenemos amigos, aliados, tecnología que no puede entender, y lo más importante, nos tenemos los unos a los otros. El emperador miró a sus consejeros, luego de nuevo a la pantalla. ¿Está declarando la guerra al imperio? No, Su Majestad. Estamos declarando que la era en que el imperio hace lo que quiere con las especies más débiles ha terminado. Intentaron cometer un genocidio contra la humanidad. Ahora deben enfrentar las consecuencias de esa elección. Mientras la imagen de Morrison desaparecía de la pantalla, el emperador Texulon se dio cuenta de que todo había cambiado. Los cazadores se habían convertido en la presa, y el imperio nunca volvería a ser el mismo. 6 meses después de que las primeras naves humanas aparecieran en el espacio del imperio, la presidenta Ellen Davis se encontraba en la sala de reuniones de la recién construida estación espacial llamada Nueva Esperanza. A través de las grandes ventanas, podía ver naves de docenas de especies diferentes trabajando juntas para construir algo que nunca antes había existido, un lugar donde todas las especies pudieran reunirse como iguales. Ellen había sido elegida por las dispersas comunidades humanas para hablar en nombre de todos los supervivientes. No era una oficial militar como el capitán Morrison, pero entendía cómo unir a diferentes grupos. Los humanos necesitaban a alguien que pudiera construir la paz, no solo ganar batallas. Embajador Turner, dijo al hombre sentado frente a ella, ¿están los representantes del imperio listos para firmar el acuerdo? Kyle Turner asintió. Había pasado los últimos 4 meses hablando con funcionarios del imperio, resolviendo los detalles de cómo los humanos y el imperio podrían existir en la misma galaxia sin guerra. «¿Están listos, señora presidenta?», dijo Kyle. «Pero todavía tienen miedo. No entienden del todo de lo que los humanos son capaces ahora». Ellen sonrió. «Bien. Un poco de miedo les ayudará a recordar no volver a intentar un genocidio». En otra parte de la estación, la general Nina Brooks se reunía con el presidente del Consejo Velarren, el principal representante del imperio para las conversaciones de paz. Velarren era uno de los pocos líderes del imperio que había argumentado en contra de la destrucción de la Tierra 30 años atrás. «General Brooks», dijo Velarren, «mi gobierno quiere saber cuántas naves humanas tienen realmente». Nina miró al diplomático alienígena con calma. «Suficientes», dijo. «Más que suficientes. Esa no es una respuesta específica. Presidente del Consejo, el número exacto no es importante. Lo que importa es que los humanos ya no se esconden, y nunca más permitiremos que nadie amenace nuestra supervivencia». Velarren asintió lentamente. El imperio había aprendido que los humanos no iban de farol. Cuando decían que podían defenderse, lo decían en serio. En el amanecer desafiante, el capitán Morrison leía informes de las comunidades humanas de toda la galaxia. Las noticias eran buenas. En todas partes donde los humanos se habían rebelado, estaban siendo tratados con respeto en lugar de ser ignorados o amenazados. «Capitán», dijo la doctora Lisa Grant al entrar en su oficina. «Tengo los números finales de nuestro programa de intercambio de tecnología. Dígame». 43 especies diferentes han pedido comerciar con nosotros. Quieren nuestra tecnología de escudos, nuestros sistemas de comunicación, especialmente, nuestros avances médicos. Morrison pareció sorprendido. ¿Avances médicos? Sí, señor. Resulta que 30 años viviendo en condiciones difíciles enseñaron a nuestros médicos a resolver problemas que otras especies nunca descubrieron. Podemos curar enfermedades con las que el imperio ha luchado durante siglos. Morrison se reclinó en su silla. Así que pasamos de ser la especie más débil de la galaxia a ser una de las más valiosas. Parece que sí, señor. En la ciudad capital del imperio, el emperador Texulan se reunía con sus consejeros por última vez como gobernante absoluto. El acuerdo de paz crearía una nueva estructura de gobierno donde el imperio compartiría el poder con otras especies, incluidos los humanos. «Su Majestad», dijo la agente de inteligencia Nixara, «he completado mi investigación sobre lo que sucedió hace 30 años». «¿Y qué encontró?» «Los funcionarios que planearon la operación de la Tierra cometieron varios errores críticos. Asumieron que los humanos eran primitivos porque no se habían expandido a muchos mundos.
No se dieron cuenta de que los humanos en realidad eran muy avanzados, pero eligieron permanecer cerca de su mundo natal. El emperador Texulan suspiró. ¿Qué más? También asumieron que destruir la Tierra acabaría con la civilización humana. No entendieron que los humanos ya habían enviado colonias y estaciones de investigación a partes distantes de la galaxia. Cuando la Tierra fue atacada, estas comunidades tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir y crecer. Así que no destruimos la civilización humana. Solo la enfurecimos. Sí, Su Majestad. Y les dimos 30 años para prepararse para la venganza. El emperador miró por su ventana la ciudad de abajo. Pronto, algunos de estos edificios albergarían a representantes de las comunidades humanas. La idea todavía lo asustaba, pero comenzaba a entender que el miedo podría ser mejor que la guerra. 2 semanas después, el acuerdo de paz se firmó en una ceremonia transmitida a toda la galaxia. La presidenta Ellen Davis y el emperador Texulan se sentaron en la misma mesa, poniendo sus nombres en un documento que lo cambiaría todo. Este acuerdo reconoce a los humanos como un miembro de pleno derecho de la comunidad galáctica, dijo Ellen durante su discurso. También establece nuevas reglas para evitar que cualquier especie vuelva a intentar destruir por completo a otra. El emperador Texulan habló a continuación. El imperio reconoce los terribles crímenes cometidos contra la humanidad hace 30 años. Nos comprometemos a trabajar con los humanos y todas las demás especies para construir una galaxia donde tales crímenes nunca vuelvan a ocurrir. Después de la ceremonia, Kyle Turner caminó con el presidente del Consejo Velaryon por los pasillos de la estación Nueva Esperanza. Embajador Turner, dijo Velaryon, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Los humanos realmente perdonan al imperio por lo que le pasó a la Tierra? Kyle dejó de caminar y miró al diplomático alienígena. Trabajaremos con el imperio porque es mejor que la guerra. Pero perdonar, eso llevará tiempo. Quizás mucho tiempo. Entiendo. Pero presidente del Consejo, los humanos somos prácticos. Sabemos que construir un futuro mejor es más importante que castigar el pasado. En un nuevo mundo colonial humano llamado Refugio, miles de personas construían la primera ciudad humana en 30 años. No eran refugiados o supervivientes escondidos en naves espaciales. Eran ciudadanos de una nueva nación humana que se había ganado su lugar en la galaxia. Ben Clark, el exoficial de comunicaciones de la estación de monitoreo Nexus 7, era ahora el director de comunicaciones de la colonia. Se paró en una colina con vistas a la construcción y pensó en cuánto había cambiado todo. Su dispositivo de comunicación sonó. Era un mensaje del capitán Morrison. «Ben, lo logramos. Los humanos ya no son una especie en peligro de extinción. Ya no nos escondemos. Y lo más importante, demostramos que algunas especies se vuelven más fuertes cuando otras intentan destruirlas». Ben sonrió y tecleó una breve respuesta. «Capitán, ¿cuál es nuestra próxima misión?» La respuesta llegó rápidamente. «Exploración, Ben. Durante 30 años, nos enfocamos en la supervivencia. Ahora podemos enfocarnos en el descubrimiento. La galaxia es grande y los humanos tenemos mucho que explorar». 6 meses después, el capitán Morrison se encontraba en el puente de una nueva nave llamada Explorador. No era una nave de guerra, sino una nave de exploración diseñada para encontrar nuevos mundos y conocer nuevas especies. La doctora Lisa Grant estaba a su lado, mirando las cartas estelares en la pantalla principal. «Capitán, nuestros sensores están detectando algo interesante en el sector de Andrómeda. Parecen señales de una civilización desconocida». Morrison sonrió. Las civilizaciones desconocidas alguna vez fueron muy peligrosas para los humanos. Pero ya no somos la misma especie que éramos hace 30 años. No, señor, no lo somos. Fije el rumbo hacia las señales, doctora Grant. Vayamos a presentarnos a nuestros nuevos vecinos. Mientras el explorador saltaba a velocidad superlumínica, Morrison pensó en el largo viaje desde esconderse en la oscuridad hasta explorar nuevas fronteras. Los humanos habían aprendido la lección más importante de todas, que la supervivencia no era suficiente. Una vez que sobrevivías, tenías que decidir qué tipo de futuro querías construir.
El Imperio había intentado escribir el capítulo final de la historia humana. En cambio, habían obligado a los humanos a escribir un libro completamente nuevo, y los mejores capítulos aún estaban por llegar. Si las crónicas de nuestra supervivencia y renacimiento han encendido una estrella en tu interior, asegúrate de unirte a nuestra flota. Suscríbete para no perderte ninguna transmisión desde las nuevas fronteras y dale a me gusta para que el eco de nuestra historia resuene por toda la galaxia. El futuro nos espera.